Hola amigos, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que se llama tomar la iniciativa. Y esto tiene que ver con asumir los cambios o analizar o reflexionar sobre nosotros mismos y la forma en que interactuamos con los demás. Me gustaría iniciar con una frase que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y este es un dicho muy conocido por todos y lo que nos está tratando de decir es que es mejor motivar a la gente a través de nuestro cambio, de nuestra propia modificación, de nuestro ejemplo y no esperar que los demás hagan lo que queremos por el simple hecho de decir o pedirles o comentarles algunas cosas, porque nos hemos dado cuenta ya a lo largo de nuestra vida que no necesariamente funciona cuando tú le dices a alguien que haga algo y lo va a hacer. Pero en cambio, si tú das el ejemplo, lo más probable es que las personas te sigan. Una primera cosa que tendríamos que analizar es que nuestra naturaleza, nuestro deseo de plenitud va en el sentido de actuar. No está en nuestra naturaleza que los demás actúen sobre nosotros y el decidir nosotros actuar nos permite tomar respuesta a las diferentes circunstancias con las que vivimos y podemos superar las circunstancias. Como hemos visto en algunos temas anteriores, pues siempre estamos limitados, siempre hay circunstancias que nos obstaculizan, pero tenemos la capacidad de superar esas limitaciones y de superar esas circunstancias. Y bueno, pues tenemos dos opciones: o actuamos nosotros, o decidimos superar esas circunstancias, o decidimos dejar que los demás, por las circunstancias, actúen sobre nosotros y nosotros estemos sujetos a esas personas o a esas circunstancias. Las personas, los grupos, las comunidades pueden ser proactivas, pueden decidir actuar sobre sus circunstancias y crecer y mejorar y superar esas limitaciones que puedan tener. Y para eso necesitamos creatividad, los recursos de los individuos, su disposición, su ánimo y generar una cultura creativa dentro de la organización, una cultura que afronte los retos y no una cultura que ante cualquier circunstancia se frena, ante cualquier circunstancia ya no continúa y pone como pretextos o las circunstancias y decide que las circunstancias actúen sobre ellos. Una organización no debe de estar a merced del ambiente, debe de tomar la iniciativa a través de sus valores compartidos y alcanzar los objetivos que se proponga. De otra manera, esa organización quedará fuera del mercado, quedará fuera de las actividades, porque nadie va a ver por una organización, o sea, los que están fuera de la organización, el entorno, el ambiente, no va a ver por la organización. Quienes tienen que ver por la organización son quienes están dentro de la organización y son los que tienen que decidir ser proactivos. Hay un concepto muy interesante a la hora de tomar la iniciativa que debemos de reflexionar o analizar, y es en qué círculo está la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestras creencias, de nuestras reflexiones. ¿En el círculo de la preocupación o en el círculo de la influencia? Muy bien. El círculo de la preocupación es todo aquello que nuestra mente está constantemente pensando y que no está en ese momento ocurriendo. Es decir, yo estoy preocupado porque en este momento quizás mi hijo está haciendo alguna cosa y a mí eso me tiene la mente preocupada, o tengo alguna actividad que no concluí y me quedó como la reflexión y el pensamiento de que dejé pendiente eso por ahí, en fin. Todas esas cosas, o bueno, el clima, o a veces las noticias que están ocurriendo en el mundo, o en el país, o en el lugar donde vivimos, pero son cosas que nos preocupan, pero este círculo, que es el de la preocupación, no tenemos control. No podemos influir en esas cosas, podemos estar pensando en ellas, podemos hasta sentir algún tipo de emoción, pero realmente no hay manera de que hagamos algo porque están fuera de nuestro ámbito de acción.
yo, por más que me preocupe por alguien que quiero mucho y que está lejos, pues no puedo hacer nada. Estoy yo aquí y esa otra persona no está aquí, y entonces todas esas cosas no tenemos posibilidad de influir en esas cosas. Entonces hay otro círculo que llamamos el círculo de la influencia. ¿Qué es el círculo de la influencia? Todas aquellas cosas en las que yo sí puedo hacer algo. Y normalmente las cosas en las que yo puedo hacer algo, pues tendríamos que empezar por nosotros mismos. O sea, yo puedo cambiar lo que yo necesite cambiar, lo que yo considere, puedo tratar de enfocar mis emociones, puedo ir cuestionando mis creencias y puedo ir haciendo aquello o modificando las cosas que yo voy considerando que hacen que mejoren la situación o que resuelvan problemas o que me han causado problemas antes y que yo pudiera modificar la forma en que actúo para evitar esos problemas. También puedo influir en las personas que tengo enfrente, en el momento que estoy hablando, puedo influir en las actividades que tengo en mis manos. Si estoy haciendo un trabajo, pues en eso puedo influir, mas no puedo influir en lo que me preocupa. Ok, ¿cuál es lo interesante de estos dos círculos? Bueno, lo interesante de estos dos círculos es que quienes se enfocan en el círculo de influencia y dejan un poco de lado el círculo de la preocupación, pues llamamos que tenemos un foco proactivo. Y lo interesante es que ese círculo de influencia va a crecer, porque al nosotros mejorar, al nosotros superarnos, al nosotros hacer las cosas que yo puedo hacer en este momento y enfocarme en ellas, los demás se van viendo contagiados de esa proactividad, de eso que yo estoy creando y que yo estoy logrando a partir de concentrarme en aquello que puedo modificar y no en aquello que no puedo modificar. Sin embargo, si yo me enfoco en la preocupación, lo que va a pasar es que mi círculo de influencia se va a reducir y yo voy a pensar que no puedo hacer nada. ¿Por qué? Pues porque mi mente está en las cosas que no puedo hacer nada. Por eso yo tendría que enfocarme a las que puedo. Pero si no lo hago, entonces estoy en una cosa que llamamos foco reactivo. Y el foco reactivo reduce mi capacidad de influencia. ¿Qué tengo que analizar también? ¿Cuáles son otras cosas o elementos que tengo que analizar? Hay cosas del círculo de influencia que yo tengo control. Algunas de ellas son un control directo, es decir, cosas que yo puedo actuar, que yo puedo modificar de mí mismo. Pero algunas otras le llamamos control indirecto, cosas o formas en las que yo puedo influir en los demás que están a mi alrededor, con los que yo hablo, con los que yo dialogo, o que trabajan conmigo, o que de alguna manera puedo comunicarme con ellos y tratar de influir en que hagan lo que estoy buscando o convencerlos. Ahí tendríamos que es un control indirecto. Pero hay cosas en las que yo no tengo control. Yo no puedo hacer nada por esas cosas. Y yo tengo que tener muy claro en cuáles tengo control, en cuáles puedo influir y en cuáles no puedo hacer nada. Porque si no puedo hacer nada, ¿qué caso tiene desgastarme en esas cosas? Mejor enfocarme a las que sí puedo hacer algo y especialmente a lo que tiene que ver conmigo mismo, que muchas veces es lo que evitamos. No queremos hacer los cambios que sabemos que tenemos que cambiar, pero eso hace que nos convirtamos en personas reactivas, que normalmente nos estemos quejando. Entonces, enfocarnos en aquellos problemas que tenemos control directo, tratar de influir de la mejor manera en los problemas que yo puedo tener un control indirecto y en los que no tengo control, pues entonces aceptar, simplemente. Entender que sobre eso yo no puedo hacer nada. ¿Cómo podemos ampliar nuestro círculo de influencia? Bueno, pues cuando cambiamos nuestra respuesta, cuando actuamos, cuando estamos haciendo cosas, pues vamos cambiando o creciendo nuestro círculo de influencia. Cuando cambiamos algo en una fórmula, yo puede ser que trate a una persona de alguna manera quizás un poco autoritaria y esa persona no me responde y vuelvo a incrementar mi autoritarismo y la persona no responde. Si un día le muevo, como en una fórmula química, a lo mejor lo que va a pasar es que
las cosas, la otra persona cambia. Y es eso un poco el reto que tenemos, estar buscando esas reacciones químicas, por así decirlo, con las personas que modifiquen las condiciones con lo que queremos y buscando el logro de nuestros objetivos. Las personas proactivas van modificando su conducta para ir, las personas proactivas van modificando su conducta para ir logrando sus objetivos. Si esta manera no funciona, pues lo intento de esta otra, y si esta no funciona, lo vuelvo a intentar. Hay una parte del lenguaje que es importante analizar, o de nuestros pensamientos, y es si mis pensamientos van en el sentido de tener o en el sentido de ser. Las personas reactivas solo piensan en tener. Si cambiaran las cosas, si mi jefe fuera de otra manera, si mi esposa me entendiera, si la persona tal tuviera más tiempo para mí, y hasta tenemos un dicho por ahí que dice, si mi abuelita tuviera ruedas, pues sería bicicleta, ¿no? Pero bueno, pero las personas proactivas hablan de ser. Puedo ser más paciente, puedo ser más sensato, puedo ser más cariñoso. Y esa diferencia hace que la influencia que puedan dar estas personas sea mucho mejor. Si tú eres proactivo y piensas en mejorar tu persona, seguramente vas a ir cambiando cómo influyes en los demás y cómo influyes en tus circunstancias y en cómo te va en los resultados que quieres obtener. Hay una cosa muy interesante que a veces también nos gusta reflexionar, y aquí el autor pone la otra punta del palo. Cuando nosotros tomamos una decisión en nuestra vida, la decisión viene completa, con los beneficios y con las consecuencias. No es posible levantar un palo y que no se levante en otra parte. Si yo levanto de un lado, se va a levantar todo. Y así es cuando tomamos una decisión. Aceptar que las decisiones que yo tomo tienen consecuencias y entonces asumirlas, porque no las puedo cambiar. Como decíamos antes, si de plano es un evento que va a ocurrir y yo no lo puedo cambiar, pues mejor me sonrío y dejo de preocuparme de lo que no puedo cambiar. Entonces, yo tengo que asumir que toda decisión va a tener cosas positivas, que son las que yo estoy buscando, pero que a la vez va a traer alguna consecuencia. Otra actitud muy importante de las personas que toman la proactividad y son personas que buscan mejorar es que cuando deciden hacer algo se comprometen y mantienen los compromisos, asumen y buscan con toda fuerza hacer lo que tienen que hacer. Es por esto que las personas que son proactivas toman decisiones, actúan sobre su círculo de influencia, asumen la responsabilidad y además se comprometen hasta lograr los objetivos. Y de esa manera tomamos el control de las situaciones. Para terminar, quisiera pues que viéramos esta oración que han asumido los grupos de AA, que creo que resume de alguna manera lo que acabamos de comentar. Y dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Eso es un poco, en resumen, lo que tenemos que hacer: identificar qué podemos cambiar y qué no, y concentrarnos en lo que podemos cambiar.